Dan ajustó los controles de la nave moviendo sus dedos automáticamente sobre el tablero de instrumentos por el que había estado volando a lumbre. Meses entregando carga a través de las regiones exteriores del espacio era una rutina tranquila. La vida nada emocionante, nada peligroso, así es exactamente como le gustaba, pero hoy. Era diferente. Los sensores de su nave captaron algo inusual, una señal de socorro. Desde un sistema que no figura en ninguno de sus gráficos, la señal pulsó en lugar de... Repitiendo el mismo mensaje corto en un idioma desconocido, Dan frunció el ceño. No estaba el tipo de ir en busca de problemas, pero ignorar una llamada de socorro iba en contra de sus instintos. Con un suspiro, tocó pocos botones ajustando su rumbo hacia la señal a medida que su barco se acercaba al vacío oscuro del espacio. Dio paso a algo masivo, un recipiente colosal antiguo y silencioso a la deriva en la oscuridad. Su superficie estaba cubierta de extrañas marcas, brillando débilmente como brasas moribundas. El diseño no se parecía a nada que Dan hubiera visto antes, orgánico casi como el caparazón de un ser vivo. Los escáneres de su nave parpadeó con advertencias de que las lecturas de energía de la embarcación eran inestables, pero estaba aún funcional. Quienquiera que haya enviado la llamada de socorro aún podría estar dentro de Dan. Activó su comunicador. Nave desconocida, este es el piloto Dan, recibo tu señal de socorro, necesitas asistencia. Hay silencio. Lo intentó de nuevo. Todavía nada. Algo en el barco le hizo sentir escalofríos en la columna vertebral, pero había llegado tan lejos que no podía retroceder ahora. Respirando hondo, guió su barco hacia una abertura en la enorme estructura mientras se acercaba a un invisible. La fuerza de repente agarró su embarcación, su nave se sacudió y los controles se cerraron. Las luces rojas de advertencia brillaron en su tablero de instrumentos. Lo que antes de que él podría reaccionar, su nave fue arrastrada hacia adelante, arrastrada dentro de la nave alienígena como una mosca. Atrapado en una telaraña. En el momento en que pasó por la entrada, la fuerza lo soltó. Su barco flotó suavemente hasta detenerse. Dentro de una gran percha con poca luz, el corazón de Dan latía con fuerza mientras agarraba su casco. Y revisó su desintegrador por precaución. Nada más, no estaba buscando pelea, pero él no sabía lo que le esperaba. La percha estaba inquietantemente silenciosa, extraño por mal luminiscente. Patrones pulsados en las paredes, proyectando un resplandor misterioso del que el aire olía débilmente. Algo desconocido, terroso y metálico al mismo tiempo, y luego formas de movimiento. Emergieron de las sombras, altos y delgados, caminaron sobre dos piernas, exoesqueletos oscuros brillando bajo la tenue luz, sus ojos grandes y brillantes. Encerrados en él, no estaban atacando, pero su presencia envió una ola de inquietud. A través de él, Dan dio un paso atrás, apretando la mano alrededor de su blaster. ¡Ah! Alto. Las criaturas no respondieron, sino que se movieron al unísono perfecto, formando un camino, y luego apareció una figura diferente a las demás. Dio un paso adelante. Ella era más alta, más regia, con elegantes patrones intrincados en su exoesqueleto. Sus ojos un violeta intenso sostenían una intensidad que envió un escalofrío por la columna vertebral de Dan. Ella se movió con gracia, cada paso lleno de propósito. Antes de que Dan. Ella cerró la distancia entre ellos, y luego a su completa conmoción ella lo abrazó. Dan congeló su mente, luchó por procesar lo que era sucediendo. Entonces ella habló con su voz suave y poderosa. Por fin ella susurró, sus brazos apretándose a su alrededor. Te encontré. Mi aliento humano de Dan atrapado. Su humano no sabía lo que estaba pasando, pero una cosa estaba clara, la vida simple y tranquila acababa de llegar a su fin. Dan se quedó congelado, corriendo por la mente. Los brazos de la reina alienígena a su alrededor eran firmes pero suaves, su exoesqueleto fresco contra su traje de vuelo. Sus ojos violetas miraron fijamente a los suyos, llenos de algo profundo. Alivio, tal vez incluso alegría. Creo que tienes al chico equivocado. Dan tartamudeó tratando de retrocedió, pero la reina no lo soltó de inmediato, sino que se alejó lentamente, estudiando su rostro mientras. Si ella hubiera esperado mucho tiempo para verlo, su alta figura regia estaba rodeada de los silenciosos guerreros vigilantes que lo habían traído hasta aquí. Dan se tragaron los dedos con fuerza. Todavía flotando cerca de su blaster, no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero lo sabía. Una cosa que no era normal. La reina se volvió ligeramente y habló en su idioma nativo. Lenguaje. Las palabras eran suaves y precisas como una melodía envuelta en autoridad. Uno de los guerreros, un alto. La figura con marcas azules brillantes, se adelantó y presionó algo en un pequeño dispositivo conectado a su brazo. Un suave zumbido llenó el aire y de repente Dan entendió sus palabras. Tú eres el que nosotros. He buscado a la reina, dijo la última de las primeras chispas que Dan parpadeó. Primeras chispas. Ella asintió. Humanos, los que vinieron antes.
Los que cambiaron las estrellas, Dan frunció el ceño, cambió las estrellas, señora. Yo no. Sé de lo que estás hablando, solo soy un piloto de carga, no cambio nada. Excepto por los niveles de combustible y los bloqueos de envío, la reina inclinó la cabeza ligeramente como si, considerando sus palabras, ¿no recuerdas que ella dijo que su voz era más suave ahora? Pero tú eres uno de ellos, estoy seguro de ello. Dan soltó una risa nerviosa. Mira, yo. Creo que ha habido un error, no sé nada de tu gente, acabo de encontrar una señal angustiada y eso. La señal era para ti, la reina, interrumpió. Dan la miró fijamente por mí, ella asintió. Una vez más hemos estado esperando durante siglos. Dan sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Él había escuchado historias sobre civilizaciones perdidas y misterios antiguos, pero nunca había creído en ellos. Estaba solo un hombre tratando de ganarse la vida en la inmensidad del espacio. ¿Cómo podría estar conectado a algo como esto que tomó? Una respiración profunda. Está bien, digamos por un segundo que te creo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? La expresión de la reina se oscureció porque se avecinaba la guerra. El estómago de Dan se tensó. Había estado en situaciones peligrosas antes de que los piratas contrabandistas corrompieran a los funcionarios, pero esto se sintió diferente, más grande. Continuó, el dominio Kren se ha extendido por todo el galaxia, consumiendo mundo tras mundo, buscan el control total y solo temen una cosa que Dan exhaló bruscamente. Déjame adivinar, humanos. La reina asintió con la cabeza. La gente una vez se opuso a ellos, tu conocimiento, tus tácticas, no pudieron derrotarte, pero luego desapareciste. Dan frotó la parte de atrás de su cuello. Sí, bueno, odio rompértelo, pero la humanidad ya no es exactamente legendario, solo somos personas que intentan sobrevivir igual que todos los demás. Los ojos de la reina brillaron con algo ilegible quizás, pero estás aquí y eso significa que la esperanza no se pierde. Dan miró a los guerreros. Se quedaron en silencio, sus miradas firmes, creían en lo que ella decía, pero él era solo un transportista de carga, no era un héroe, no era un guerrero. Antes de que pudiera responder, las alarmas sonaron a través de la cámara. Los guerreros inmediatamente giraron las armas. Dibujó la postura de la reina endurecida. ¿Lo que está pasando? Dan preguntó a un guerrero. Presionó un panel en la pared y una gran pantalla cobró vida fuera de él. Nave alienígena. Varias naves angulares oscuras aparecieron desde el hiperespacio. Sus agujeros estaban marcados con símbolos rojos irregulares. La voz de la reina era tranquila pero firme. El Ken. Nos han encontrado. El corazón de Dan palpitaba, había entrado en algo mucho más grande que él. Alguna vez lo había imaginado y ahora tenía una opción, correr o quedarse y luchar contra el pulso de Dan. Se aceleró mientras miraba fijamente la pantalla. Los barcos de afuera no se parecían a nada que hubiera visto nunca, oscuros y nítidos, casi como cuchillas flotantes en la inmensidad del espacio. Sus brillantes marcas rojas pulsaban como un los latidos del corazón lo llenaron de una sensación de pavor. El Kren murmuró a pesar de que nunca los había visto antes. El nombre solo le hizo sentir escalofríos. El rostro de la reina Basser estaba tranquilo, pero su violeta los ojos estaban afilados con el enfoque. Nos han cazado durante siglos, dijo ella, y ahora vienen por ti. Dan se volvió hacia ella. Yo ni siquiera sé lo que está pasando, solo estoy un piloto, no una especie de guerrero legendario. La mirada de la reina no vaciló. Quizás no recuerdes tu pasado, pero temen en lo que podrías convertirte. Dan no le gustó el sonido de eso, miró a los guerreros a su alrededor, sus armas listas, lo que el KR quisiera que hicieran. No estábamos aquí para las conversaciones de paz. Una vibración repentina corrió por el piso seguida por un profundo boom distante. El barco había sido alcanzado. Un guerrero se volvió hacia Basar. Debemos activar los escudos, mi reina. Ella negó con la cabeza. No, debemos abandonar este barco. Es viejo y no sobrevivirá a un ataque completo. Ella miró a Dan. Debemos atraparte para estar a salvo. Dan frunció el ceño. No necesito protección, solo necesito llegar a mi barco. Y otra explosión sacudió las luces de la embarcación, parpadearon y la pantalla mostró uno de los barcos de Kring disparando otra ronda. Dan sintió que su estómago se retorcía. Puede que no supiera todo lo que estaba pasando, pero sabía una cosa: si se quedaba aquí estaba muerto. Basera se volvió hacia sus guerreros y lo escoltaron hasta la nave de escape. Nos reagruparemos en la superficie. Dan levantó las manos. Wobhu, superficie. ¿Qué superficie? La reina hizo un gesto hacia la pantalla detrás de las naves de Kring. Un planeta asomaba a lo lejos, cubierto de bosques de color verde oscuro y ríos resplandecientes. ¿Qué es? Sintar, nuestro santuario escondido, es el último lugar donde estamos a salvo. No me parece muy seguro, Dan murmuró mientras otra explosión sacudía el barco. Uno de los Warriors agarraron su movimiento del brazo. Ahora, Dan no discutió tanto como quería. Corrió de regreso a su propia nave. No tenía idea de si era funcional después de ser arrastrado dentro de esta nave alienígena.
Ahora, seguir a estas personas parecía su mejor opción. Se apresuraron por los oscuros pasillos, las paredes palpitaban con extraña luz bioluminiscente, el barco gimió bajo el estrés del ataque. Metal retorciéndose en algún lugar a lo lejos, un choque repentino hizo que Dan saltara una sección. Del pasillo delante de ellos explotó hacia adentro y tres figuras enormes atravesaron el humo. Los creen que eran alto, casi tan alto como los guerreros N, pero más voluminoso, cubierto de oscuridad. Armadura segmentada que parecía piedra viva, sus ojos brillaban rojos, sus bocas cubierto por extraños aparatos de respiración. Uno de ellos señaló a Dan, su voz era la rendición humana profunda y distorsionada. Dan dio un paso atrás con el corazón latiendo con fuerza. Los guerreros Zend levantaron sus armas, cuchillas de energía, zumbando a la vida el crin. El líder inclinó la cabeza. El humano nos pertenece, el no es tuyo, para proteger a Basera. Dio un paso adelante con su voz firme, el no es tuyo para llevar al guerrero Kren, déjalo. Un gruñido bajo, entonces todos pereceréis, y luego el caos, el Zend. Los guerreros se lanzaron hacia adelante con sus espadas de energía, chocando contra la gruesa armadura de los Kren. Chispas volaron mientras los dos bandos luchó contra el estrecho pasillo que se llenaba con el sonido del metal golpeando metal. Dan se agachó mientras una ráfaga de energía pasaba por su cabeza, quemando la pared detrás de él. No tenía un arma, le habían quitado el blaster cuando llegó. Se presionó contra la pared mirando el despliegue de batalla. Los N eran rápidos, sus movimientos precisos, pero los Kren eran más fuerte. Uno de los guerreros insectoides fue derribado por un fuerte golpe, el cuerpo golpeando la pared con un fuerte ruido sordo. Basser se movió como un rayo. Hoja de energía cortando el aire, bloqueó un ataque KR con facilidad y luego giró, lanzando un poderoso golpe a su lado. El Kren se tambaleó pero no cayó. Dan sabía que no podían seguir así para siempre, entonces lo vio el panel cerca de la puerta a sistema de control. Él no era un soldado, pero era un piloto, conocía barcos mientras que él. Otros pelearon. Corrió hacia el panel, dedos volando sobre los controles, y él tenía razón. Las puertas detrás del CR de repente se abrieron revelando la oscuridad del espacio. Una alarma de emergencia sonó cuando el repentino vacío tiró de todo lo que los guerreros Kren atraparon. El guardia luchó contra la fuerza que el Zeni logró agarrar en las paredes. Sus garras manteniéndolos firmes. Dan apretó los dientes y presionó otro botón. Una repentina ráfaga de fuerza de los estabilizadores de la nave hizo que los Kren cayeran hacia atrás con sus cuerpos tirados hacia afuera. Espacio antes de que las puertas se cerraran de golpe. De nuevo silencio. Dan exhaló bruscamente su corazón. Estaba corriendo, se volvió para ver a Basera mirándolo, su expresión ilegible. Eres más que un simple piloto, ella dijo suavemente. Dan negó con la cabeza. Yo solo hice lo que tenía que hacer con la reina, lo estudié por un momento y luego hice un pequeño gesto de asentimiento. Debemos irnos antes de que lleguen más. Dan tragó y siguió. Él todavía no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero una cosa estaba clara, ahora era parte de algo mucho más grande que él y no había vuelta atrás. Dan apenas tuvo. Es hora de recuperar el aliento mientras seguía a la reina Basar y su guerrera por los sinuosos pasillos del barco. Las sirenas de emergencia sonaron de fondo advirtiendo del daño causado por el ataque CRR. El barco tembló y Dan sabía que no se mantendría unido por mucho más tiempo. Llegaron a una gran cámara donde una elegante nave de escape de color oscuro esperó a que el diseño fuera diferente del barco principal, para el que parecía más nuevo construido. Velocidad. Los guerreros se adelantaron activando los controles de la escotilla trasera. Se abrió con un suave silbido. Teera se volvió hacia Dan. Adentro ahora. Dan no argumentó que él se apresuró a subir la rampa entrando en el área de la cabina. El interior era compacto pero avanzado. Extraños símbolos brillaban en él. Paneles de control, pero antes de que pudiera darle sentido, el barco se sacudió violentamente. Rompieron el pasillo. Uno de los guerreros gritó. Dan se dio la vuelta justo cuando la entrada a la cámara se abrió de golpe. Más soldados Kren irrumpieron en sus ojos rojos soplando como fuego. Los guerreros de Basser se filtraron a la acción, sus cuchillas de energía, parpadeando la tenue luz. La reina misma movió como una tormenta su arma, cortando el aire con precisión mortal. Dan sabía que no podía quedarse ahí parado. ¿Puede volar esta cosa?, gritó. Por el ruido al mirar los controles, uno de los guerreros que aún estaba dentro de la nave respondió que sí, pero debemos lanzarnos ahora. Dan había pilotado muchos barcos en su época, pero esto era algo completamente nuevo. Los controles parecían extraños, pero de alguna manera se sentían familiares. Los símbolos brillantes y como si respondieran a sus pensamientos, los motores rugieron a Reina de la vida Basera. Debemos dejar a otro guerrero llamado Basser bloqueado un ataque de un soldado valiente y luego asestó un golpe final. El enemigo colapsó y, sin dudarlo,
Saltó al barco que siguió el último guerrero. Cerrando la escotilla detrás de ellos, Dan no esperó órdenes, agarró el controles y empujó hacia adelante. La nave de escape despegó disparando a través de la cámara que colapsaba como otra. La explosión sacudió la embarcación a través de la ventana de la cabina y Dan vio al antiguo Seri barco destrozando fuego y Deep dispersando al espacio los buques de guerra Kren. Se cernía cerca de sus armas cargando por otro ataque. No lo superaremos. Demden apretó los dientes escaneando los controles en busca de algo útil. Dio un paso adelante y presionó su mano contra el panel. Los sistemas del barco respondieron instantáneamente cambiando la potencia a. Los motores confían en el barco. Ella dijo que Dan no tenía otra opción. Empujó los propulsores para máximo y la nave de escape se disparó hacia adelante dirigiéndose directamente hacia el planeta debajo de las ráfagas de energía que pasaron junto a ellos. Cuando los barcos Kren abrieron fuego, un disparo rozó sus escudos sacudiendo a todo él. Las luces de advertencia de la embarcación parpadearon en la pantalla. «Estamos recibiendo daños», gritó Dan. «La atmósfera nos ocultará». Fera dijo con calma que Dan podía ver crecer el planeta. Agrandó los bosques verdes y los ríos resplandecientes que aparecían a la vista, ajustó su ángulo preparándose para un descenso brusco. El barco se sacudió violentamente al entrar en la atmósfera. Rayas de fuego. Al otro lado de la ventana, las naves Kren dudaron en el borde del planeta y no estaban dispuestas a seguir a Dan exhalado. «No quieren venir aquí, eso significa que temen lo que hay debajo», dijo Basser. Dan no estaba seguro de si eso era algo bueno o malo. El barco atravesó las nubes revelando un vasto paisaje de densas selvas y altas montañas extrañas, plantas brillantes pulsadas con energía que proyectan una inquietante pero hermosa luz a través de la tierra. Dan buscó un lugar para aterrizar. «Espera, esto podría ser lleno de baches». Guió el barco hacia un claro cerca de un río que tocó la embarcación. Abajo más fuerte de lo que quería, pero al menos estaban en silencio de una pieza seguido. Dan se recostó exhalando bien. Eso fue divertido. Fera se volvió hacia él con sus ojos violetas. «Tranquilos pero concentrados, aún no estamos a salvo, los que no dejarán de cazarte». Dan suspiro. «Sí, pensé que él miró afuera al paisaje desconocido, así que ¿qué pasa ahora?» Teera dio un paso adelante con su expresión ilegible. «Ahora, te preparamos para lo que está llegando». A Dan no le gustó el sonido de eso, pero tenía la sensación de que no había vuelta atrás ahora que Dan salió de él. Hundiéndose ligeramente en el suelo húmedo y cubierto de musgo, el aire era espeso y húmedo llevando el aroma de algo fresco y antiguo a su alrededor. Enormes árboles se extendían hacia el cielo con sus troncos brillando débilmente con un suave luz azul. Extrañas criaturas revoloteaban entre las ramas, sus alas brillando como plata líquida. «Este lugar es diferente». Presa con mantequilla escaneando el paisaje. Basera se paró a su lado. Ojos violetas observando la jungla con atención. «Sintar es uno de los últimos mundos intactos, es rico en poder». Dan frunció el ceño al poder. Ella asintió. «Hace mucho tiempo que descubrieron tus amables humanos. Algo aquí, algo que los parientes temían». Dan exhaló. «Sigo escuchando eso, pero nadie me dice que es él». Se volvió para enfrentarla. «No soy un guerrero, no algunos. Héroe antiguo, ni siquiera sé por qué estoy aquí». El surf lo estudió durante mucho tiempo. «Momento». Ella le hizo un gesto para que lo siguiera. Dijo que era hora de que tú descubre la verdad. Dan había dudado, luego suspiró y la siguió el resto. Los guerreros N movieron con ellos sus ojos, escaneando los alrededores como si esperaran peligro. Mientras caminaban la jungla, parecía latir con energía. Los árboles zumbaban suavemente, sus raíces brillando bajo el suelo. Extraños símbolos parpadearon en el aire cuando Dan pasó. Ciertas plantas desapareciendo tan rápido como aparecieron. Él frotó sus brazos. «Está bien, esto se está poniendo raro». Facer lo miró. «El planeta te reconoce». Dan se detuvo. «Me reconoce como». Ella se volvió para enfrentarlo completamente. «¿Por qué? Este mundo ha visto a los de tu especie antes», y recuerda antes de que Dan pudiera cuestionar. Más allá llegaron a un claro. En el centro se encontraba una enorme estructura de piedra antigua pero intacta por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de tallas, figuras humanoides enviadas volando a través de las estrellas. Batallas contra monstruosos enemigos. Y allí, en el centro mismo de todo, había algo que hizo que el aliento de Dan atrapara en su garganta. Una talla de un humano, no cualquier humano. Él dio un paso atrás. «No, eso no es posible». La expresión de Basser permaneció calmada. «Esto se hizo mucho antes de que nacieras». Dan sacudió la cabeza. «Eso no tiene sentido. ¿Cómo podrían tallarme la cara si no lo estuviera? Incluso viva». Basser caminó hasta la base de la estructura y colocó su mano sobre un símbolo circular. El suelo tembló y una puerta oculta se abrió con un profundo haciéndose eco de una suave luz dorada pulsada desde adentro. Ella se volvió hacia él.
Las respuestas que buscas están dentro. Dan dudó cada instinto en él. Gritó. Que esto estaba más allá de todo lo que había conocido, pero una parte de él, una parte que no entendía, se sintió atraída por lo que fuera. Acuéstate en esa puerta, respiró hondo y avanzó hacia la cámara. En el interior era enorme, forrado con tallas más brillantes. En el centro había un pedestal. Y sobre él descansaba un extraño dispositivo metálico. Tenía la forma de un guantelete plateado oscuro con venas doradas pulsando. A lo largo de su superficie, Dan sintió latir su corazón mientras se acercaba. En el momento en que recibió cerrar el guante, cobró vida sus venas doradas, brillando más brillante. Habló Fera. Suavemente, esta es la razón por la que el miedo. Kate. Dan se volvió hacia ella. ¿Qué es lo que ella pisó? A su lado, una reliquia de las primeras chispas que sus antepasados construyeron, armas que podrían canalizar la energía de mundos enteros. El Kren nunca podría derrotarlos hasta que él. Los humanos desaparecieron. Dan miró fijamente el guantelete y ahora piensan que en uno de ellos. Teera asintió con la cabeza. Humanos que han visto en siglos. Para ellos, tú eres la última de las primeras chispas que Dan tragó con fuerza y están. Miedo de usar esto contra ellos. Fera se acercó más a su voz, casi un whisper. Will you? Dan no respondió, no sabía la respuesta, pero algo en lo más profundo de su ser le dijo que su vida acababa de cambiar para siempre. Dan miró fijamente el antiguo guantelete que descansaba sobre él pedestal. Las venas doradas latían como un latido del corazón, como si el metal mismo fuera vivo. Sus dedos movieron un extraño tirón dentro de él, instándolo a extender la mano. Y tócalo. Esto no es normal, murmuró Fera. Lo lavó con cuidado. Te responde. Eso significa que la sangre de las primeras chispas fluye dentro de ti. Dan sacudió la cabeza. Solo soy un piloto, no tengo poderes especiales, ni siquiera recuerdo algo antes de mi tiempo en la flota. La expresión de Dee permaneció ilegible. Los recuerdos pueden desvanecerse, pero Des y Does not. Dan dejó escapar un suspiro lento en el que no estaba seguro de creer. Destino, pero en este momento nada tenía sentido. Extendió vacilante la mano, flotando sobre el guantelete. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie, una oleada de energía le subió el brazo. Su visión borrosa de repente no estaba en él. Cámara más se paró en medio de un campo de batalla. Los barcos chocaron en el cielo por encima de las explosiones que iluminaban él. Oscuridad en el suelo. Guerreros con extrañas armaduras relucientes lucharon contra figuras monstruosas. Sueldan sus formas oscuras cortando el caos y en el centro de todo estaba una figura humana. Dan no podía ver su rostro, pero el hombre empuñaba el mismo guante de energía dorada, crepitando alrededor de su mano. Con un solo movimiento envió una ola de poder que derribó a docenas de Kren, forzando para que se retiraran. Dan jadeó mientras la visión se desvanecía, sus rodillas casi se doblaban. Agarró el pedestal para estabilizarse. Su aliento viene en jadeos agudos. Lo que era la voz de Basser, tranquila, pero firme, un recuerdo del pasado, o tal vez un vislumbre de lo que está por venir. Dan apretó la mandíbula. Estás diciendo que se supone que debo lucha contra los Kren con esta cosa. Levantó la mano, mirando fijamente al guantelete. Ya se había fijado en su antebrazo, perfectamente, como si estuviera hecho para el Fera. Asintió con la cabeza. Te ha elegido. Dan exhaló que no era un soldado, pero que había visto lo suficiente batallas para saber que los Kren eran implacables. Si temían el poder de las primeras chispas, entonces eso significaba una cosa que venían. Un ruido repentino de afuera hizo que todos giraran Los guerreros Sene inmediatamente levantaron sus armas. Sus cuerpos tensaron a uno de ellos. Habló con urgencia. Movimiento en la jungla. Dan sintió que su estómago se tensaba. Kren. El guerrero negó con la cabeza. Nada más. La expresión de Dee se oscureció. Entonces no estaba solo en este planeta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un gruñido profundo lleno de eco. El aire, los árboles crujieron violentamente y luego el silencio. Dan tragó fuerte. El mal presentimiento sobre este Basera se volvió hacia él. Entonces finalmente estás aprendiendo a escucha. La jungla estalló. Figuras oscuras brotaron de las sombras, moviéndose imposiblemente rápido. No eran Ken, eran otra cosa. Sus cuerpos estaban cubiertos con armadura negra de chitus, sus brillantes ojos azules escaneando el área como depredadores hambrientos. Los guerreros Sent reaccionaron instantáneamente. Las cuchillas cobraron vida. Dan apenas tuvo tiempo de moverse antes de que uno de las criaturas se abalanzaron sobre él. El instinto se apoderó de él. Levantó la mano y el guantelete cobró vida. Un pulso dorado de energía estalló hacia afuera, golpeando él. Criatura en el aire fue arrojada hacia atrás, chocando contra un árbol con una grieta nauseabunda. Dan parpadeó. Wow, basura, no lo hizo. Vaciló. Ella cargó hacia adelante con su espada, atravesando a otro atacante. Seni luchó ferozmente con sus movimientos precisos, pero las criaturas seguían llegando.
Pululando desde la jungla como una ola interminable, Dan apretó los dientes. Él no era un guerrero, pero él no estaba a punto de morir aquí y se centró en el guantelete. Tratando de recordar el sentimiento de su visión, la energía dorada respondió. Crujiendo alrededor de su mano cuando otra criatura se abalanzó sobre él, no retrocedió, movió su brazo hacia adelante y un pulso de energía disparado golpeando a varios enemigos a la vez la jungla. El piso sacudió a las criaturas, dudaron. Dan respiró tembloroso. Está bien, podría ser. Acostumbrándose a esto, Fera lo miró con un raro indicio de aprobación en sus ojos. Entonces podremos sobrevivir esta noche, pero mientras las criaturas se retiraban a las sombras. Un sonido retumbante profundo resonó desde la jungla, algo mucho más grande estaba llegando. Y esta pelea estaba lejos de terminar. La respiración de Dan era pesada mientras se paraba entre las criaturas caídas. Brillando con energía dorada, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero apenas tenía. Es hora de recuperarse. Un profundo gruñido retumbante resonó a través de la jungla, sacudiendo el suelo debajo de ellos. El aire se espesó. Cargadas con una energía espeluznante, las criaturas restantes, aquellas que no habían sido destruidas por el guantelete, lentamente se retiró a las sombras. No fue el miedo a Dan o los guerreros Zen lo que los hizo huir. Algo peor se avecinaba. Dan se volvió hacia Bazar. Dime. Eso no es lo que creo que es. Los ojos violetas de Foure estaban fijos en la jungla. Si crees que es algo antiguo y peligroso, entonces sí, eso es exactamente lo que es. Dan Side Great D. Los árboles temblaban cuando algo enorme se movía a través de ellos. Una forma emergió de la oscuridad, una bestia imponente, fácilmente 3 veces el tamaño de cualquiera de las criaturas con las que acababan de luchar. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso negro obsidiana. Armadura, sus ojos brillando como soles azules gemelos. Una hilera de espinas dentadas corría por su espalda pulsando con extraña energía. Los guerreros Zend levantaron sus armas. Manteniéndose firme a pesar del peligro obvio, Dan, sin embargo, dio un paso atrás. Sí, yo. No creas que las espadas van a funcionar en eso. Basser no apartó los ojos de la bestia. Entonces tendrás que usar el guantelete. Dan tragó con fuerza. El guantelete lo había salvado antes, pero él apenas entendí cómo funcionaba. Se suponía que solo esperaba que volviera a funcionar. La bestia soltó un rugido que sacudió toda la jungla y luego, sin previo aviso, cargó contra Dan. Apenas tuvo tiempo para reaccionar. Levantó las manos y el guante se encendió hasta convertirse en una barrera dorada. Se materializó justo a tiempo para absorber el impacto cuando la bestia se estrelló contra él. La fuerza hizo que Dan patinara hacia atrás, sus botas cavando en el suelo. Bien, él gritó que esta cosa es fuerte. Basara y sus guerreros se movieron rápidamente atacando al bestia desde diferentes ángulos. Su espada golpeó su piel blindada, pero la criatura apenas se estremeció. Con un solo golpe de sus enormes garras envió a 2 guerreros. Flying. Dan apretó los dientes, tenía que hacer algo. Se centró en la energía dentro del guantelete, recordando la visión que había visto antes. El guerrero humano usó el mismo poder para convertir el marea de batalla. Levantó el brazo sintiendo que la energía se acumulaba. La bestia se abalanzó sobre. Esta vez, Dan no solo bloqueó, dio un paso adelante y golpeó a. Explosión de energía dorada explotó de su puño, golpeando el cuadrado de la bestia en él. Pecho. La fuerza era increíble. Envió a la enorme criatura volando hacia atrás, estrellándose contra los árboles con un estruendo que sacudía la tierra. Dan miró su mano en estado de shock y Wow Basser no le dio tiempo a celebrar de nuevo. No dejes que se recupere. Dan asintió enfocándose una vez más. Él corrió hacia adelante esquivando mientras la bestia le volvía a deslizar el guante pulsante. Con energía respondiendo a sus movimientos, saltó al aire apuntando a otro. Explosión en la cabeza de la criatura, pero esta vez la bestia estaba lista antes que Dan podría disparar. La criatura abrió la boca y una oleada de energía azul en él y disparó a Dan. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes. La explosión lo golpeó enviándolo a estrellarse contra el suelo. El dolor le atravesó el cuerpo. Su visión borrosa. Guantelete parpadeó, su resplandor atenuándose por un momento. La bestia rugió triunfante y figuras monstruosas sueldan sus formas oscuras cortando el caos y en el centro de todo estaba una figura humana. Dan no podía ver su rostro, pero el hombre empuñaba el mismo guante de energía dorada, crepitando alrededor de su mano. Con un solo movimiento envió una ola de poder que derribó a docenas de Kren forzando para que se retiraran. Dan jadeó mientras la visión se desvanecía, sus rodillas casi se doblaban. Agarró el pedestal para estabilizarse. Su aliento viene en jadeos agudos. Lo que era la voz de Basser, tranquila, pero firme, un recuerdo del pasado o tal vez un vislumbre de lo que está por venir. Dan apretó la mandíbula. ¿Estás diciendo que se supone que debo
Lucha contra los Kreen con esta cosa. Levantó la mano, mirando fijamente al guantelete. Ya se había fijado en su antebrazo, perfectamente como si estuviera hecho para el Fera. Asintió con la cabeza. Te ha elegido. Dan exhaló que no era un soldado, pero que había visto lo suficiente. Batallas para saber que los Kreen eran implacables si temían el poder de las primeras chispas, entonces eso significaba una cosa que venían. Un ruido repentino de afuera hizo que todos giraran la. Los guerreros Zen inmediatamente levantaron sus armas, sus cuerpos tensaron a uno de ellos. Habló con urgencia. Movimiento en la jungla. Dan sintió que su estómago se tensaba. ¿Creen él? Guerrero negó con la cabeza. Nada más. La expresión de Dee se oscureció. Entonces estamos. No estaba solo en este planeta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un gruñido profundo lleno de eco. El aire, los árboles crujieron violentamente y luego el silencio. Dan tragó fuerte. Tengo un. El mal presentimiento sobre este basera. Se volvió hacia él. Entonces finalmente estás aprendiendo a. Escucha. La jungla estalló. Figuras oscuras brotaron de las sombras moviéndose imposiblemente. Rápido. No eran Ken, eran otra cosa. Sus cuerpos estaban cubiertos con armadura negra de Chitus. Sus brillantes ojos azules escaneando el área como depredadores hambrientos. Los guerreros Zend reaccionaron. Instantáneamente, las cuchillas cobraron vida. Dan apenas tuvo tiempo de moverse antes de que uno de las criaturas se abalanzaron sobre él. El instinto se apoderó de él. Levantó la mano y el guantelete cobró vida. Un pulso dorado de energía estalló hacia afuera golpeando él. Criatura en el aire fue arrojada hacia atrás chocando contra un árbol con una grieta nauseabunda. Dan parpadeó. Wow, basura. No lo hizo. Vaciló. Ella cargó hacia adelante con su espada atravesando a otro atacante. Zeni luchó ferozmente con sus movimientos precisos, pero las criaturas seguían llegando. Pululando desde la jungla como una ola interminable, Dan apretó los dientes. Él no era un guerrero, pero él no estaba a punto de morir aquí. Se centró en el guantelete. Tratando de recordar el sentimiento de su visión, la energía dorada respondió. Crujiendo alrededor de su mano cuando otra criatura se abalanzó sobre él, no retrocedió. Movió su brazo hacia adelante y un pulso de energía disparado golpeando a varios enemigos a la vez. La jungla. El piso sacudió a las criaturas. Dudaron. Dan respiró tembloroso. Está bien, podría ser. Acostumbrándose a esto, Fera lo miró con un raro indicio de aprobación en sus ojos. Entonces podremos sobrevivir esta noche, pero mientras las criaturas se retiraban a las sombras. Un sonido retumbante profundo resonó desde la jungla. Algo mucho más grande estaba llegando. Y esta pelea estaba lejos de terminar. La respiración de Dan era pesada mientras se paraba entre las criaturas caídas. Brillando con energía dorada, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero apenas tenía. Es hora de recuperarse. Un profundo gruñido retumbante resonó a través de la jungla, sacudiendo el suelo debajo de ellos. El aire se espesó. Cargadas con una energía espeluznante, las criaturas restantes, aquellas que no habían sido destruidas por el guantelete, lentamente se retiró a las sombras. No fue el miedo a Dan o los guerreros Zen lo que los hizo huir. Algo peor se avecinaba. Dan se volvió hacia Basar. Dime. Eso no es lo que creo que es. Los ojos violetas de Foure estaban fijos en la jungla. Si crees que es algo antiguo y peligroso, entonces sí, eso es exactamente lo que es. Dan Side Great D. Los árboles temblaban cuando algo enorme se movía a través de ellos. Una forma emergió de la oscuridad. Una bestia imponente, fácilmente 3 veces el tamaño de cualquiera de las criaturas con las que acababan de luchar. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso negro obsidiana. Armadura. Sus ojos brillando como soles azules gemelos. Una hilera de espinas dentadas corría por su espalda pulsando con extraña energía. Los guerreros Zend levantaron sus armas. Manteniéndose firme a pesar del peligro obvio, Dan, sin embargo, dio un paso atrás. Sí, yo. No creas que las espadas van a funcionar en eso. Basar no apartó los ojos de la bestia. Entonces tendrás que usar el guantelete. Dan tragó con fuerza. El guantelete lo había salvado antes, pero él apenas entendí cómo funcionaba. Se suponía que solo esperaba que volviera a funcionar. La bestia soltó un rugido que sacudió toda la jungla y luego, sin previo aviso, cargó contra Dan. Apenas tuvo tiempo para reaccionar. Levantó las manos y el guante se encendió hasta convertirse en una barrera dorada. Se materializó justo a tiempo para absorber el impacto cuando la bestia se estrelló contra él. La fuerza hizo que Dan patinara hacia atrás, sus botas cavando en el suelo. Bien, él gritó que esta cosa es fuerte. Basara y sus guerreros se movieron rápidamente atacando al bestia desde diferentes ángulos. Su espada golpeó su piel blindada, pero la criatura apenas se estremeció. Con un solo golpe de sus enormes garras envió a 2 guerreros. Flying. Dan apretó los dientes. Tenía que hacer algo. Se centró en la energía dentro del guantelete. Recordando la visión que había visto antes, el guerrero humano usó el mismo poder para convertir el
Marea de batalla levantó el brazo sintiendo que la energía se acumulaba. La bestia se abalanzó sobre. Esta vez, Dan no solo bloqueó, dio un paso adelante y golpeó a. Explosión de energía dorada explotó de su puño, golpeando el cuadrado de la bestia en él. Pecho, la fuerza era increíble, envió a la enorme criatura volando hacia atrás. Estrellándose contra los árboles con un estruendo que sacudía la tierra, Dan miró su mano en estado de shock y Wowbaser no le dio tiempo a celebrar de nuevo. No dejes que se recupere. Dan asintió enfocándose una vez más él. Corrió hacia adelante esquivando mientras la bestia le volvía a deslizar el guante pulsante. Con energía respondiendo a sus movimientos, saltó al aire apuntando a otro. Explosión en la cabeza de la criatura, pero esta vez la bestia estaba lista antes que Dan podría disparar. La criatura abrió la boca y una oleada de energía azul en él y disparó a Dan. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes. La explosión lo golpeó enviándolo a estrellarse contra el suelo. El dolor le atravesó el cuerpo. Su visión borrosa. Guantelete parpadeó, su resplandor atenuándose por un momento. La bestia rugió triunfante, pero Dan había luchado contra monstruos que había sobrevivido a la jungla y no estaba a punto de perder ahora que lanzó hacia adelante lanzando un puñetazo. El guantelete se encendió y el aire se agrietó con energía dorada. El comandante esquivó, moviéndose con una velocidad antinatural, luego respondió con un corte dirigido al costado de Dan. Dan se retorció apenas evitando él. Golpeó y tomó represalias con una poderosa explosión de su palma. La energía golpeó el comandante cuadrado en el cofre, enviándolo estrellándose contra la pared por un momento en que todo estaba quieto. Entonces lentamente el comandante montó, se puso de pie. La armadura estaba rota y sus ojos brillantes ardían de ira. No sabes lo que estás haciendo, Dan. Humano, se secó el sudor. Su frente. Sé una cosa, que no te dejaré entrar. El comandante levantó su blade para otro ataque, pero antes de que pudiera golpear, un estruendo profundo llenó él. Los revestimientos de las paredes comenzaron a brillar. La estructura misma comenzó a zumbido con poder. Dan sintió que el guantelete reaccionaba, pulsaba conectando con él. Energía a su alrededor. De repente entendió que este lugar no era solo una ruina, era un conducto para las primeras chispas y el guantelete fue la clave. Dan no dudó. Plantó sus pies enfocando toda su energía en el guantelete dorado. La luz se extendió llenando toda la cámara con un brillo cegador. Los soldados de la Kren se tambalearon. Los ojos del comandante se abrieron de par en par. Dan apretó el puño. Sal de mi planeta. Él golpeó su mano contra el suelo. Una onda expansiva de energía pura estalló hacia afuera. La fuerza era inmensa, desgarrando la cámara, derribando a los KR y enviando al comandante volando a través de la puerta destrozada fuera del CR. Los barcos temblaron, sus símbolos brillantes parpadearon y murieron. La jungla misma parecía latir con luz dorada, como si todo el planeta se hubiera despertado, y luego el silencio. Dan exhaló sus piernas, sacudiendo los guanteletes. El brillo se atenuó, pero aún podía sentir su poder dentro de él. Se volvió hacia Baser. Ella lo estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Lo que muchos pensaron imposible. Dan se rió entre dientes. Sí, bueno, la próxima vez me gustaría. Haz lo imposible sin casi morir. Baser realmente sonrió. Entonces estás verdaderamente humano. Fuera del cielo, estaba despejado una vez más él. Kryn se había retirado por ahora. Dan miró el guante y luego el horizonte que conocía. Este no fue el final. Los Kren regresarían, nunca dejarían de cazar el poder de las primeras chispas, excepto por él. La primera vez no tuvo miedo porque ahora sabían la verdad. Los humanos no eran débiles. Los humanos no eran presas y mientras Dan estuviera de pie, los Kren nunca ganarían. El fin.